Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Bueno, un saludo a todas nuestras degeneradas. Aquí empieza el podcast de las mujeres del tiempo, donde por fin hablamos nosotras. Qué delicia llegar a un nuevo episodio con ustedes, conectadas con este combo de viejas que quiso tener debates con enfoque de género. Este es el antepenúltimo episodio de esta temporada. No se imaginan la sorpresa que les tengo, o que les tenemos, para el último. En 2017 pues llegaremos con... En 2019 llegaremos con más de género. Pues nada, se vino diciembre, ya estamos a 7, feliz día de las velitas a todos, a nuestras invitadas también. Aquí tengo a Elizabeth Castillo, abogada, consultora en temas de género y derechos reproductivos y sexuales. Gracias, Elizabeth, por estar otra vez con nosotros. Cindy, gracias a ustedes, para mí un gustazo siempre estar aquí en este plan degenerado. Y Diana Hernández, que ahora trabaja en la sección internacional del tiempo. Gracias, Dianita, por otra vez estar con nosotros también. Gracias, Cindy, a ti por invitarme, estoy súper feliz de volver otra vez. En nuestro programa de hoy vamos a ver como un glosario feminista, que son como palabras clave para entender esta ola y este movimiento que crece, que se fortalece y que sobre todo busca la igualdad. Creo que en eso estamos como todas de acuerdo. Así que con ustedes el diccionario feminista. Bueno, feministas como muy grandes, como para entender qué es el feminismo, que son muchas cosas, qué es lo que defendemos. Seguramente que mansplaining, manspreading, Gloria Steinem, feminazi, feminicidio, pues como ha estado en los radares, pero mucha gente no los conoce. Elizabeth se ríe porque dice que tenemos aquí una brecha además de edad. Sí, yo estoy segura de que aparte de todo tenemos un tema aquí de generaciones, claramente. De generaciones. No, sino de generaciones. Bueno, pues antes de empezar a hacer este diccionario, vamos a escuchar algunas de las cosas que les preguntamos a la gente, a ver si conocían de estos términos. ¿Cuáles son las 3 causales de aborto? La primera es que haya sido pues fruto de una violación. La segunda es que tenga alguna deformidad o que esté en peligro la vida de la madre. Y la tercera no la sé, no la recuerdo. ¿Tú sabes qué es body shaming? Es el hecho de criticar a una persona y hacerla sentir vergüenza por su cuerpo, digamos, hacerle bullying, criticarla, hacerle comentarios negativos por su apariencia física. ¿Tú sabes qué es body shaming? No tengo ni idea. ¿Qué es brecha de género? Es cuando los hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo. ¿Qué es cisgénero? Una persona que se siente identificada con su género. ¿Tú sabes qué es cisgénero? No lo sé. ¿Tú sabes qué son las escaleras rotas? Las escaleras a las que no se puede llevar a ningún lugar. ¿Tú sabes qué es mansplaining? No sé. ¿Tú sabes qué es mansplaining? Sí, es cuando un hombre le explica a una mujer algo que cree que ella no sabe por el hecho de ser mujer. ¿Tú sabes qué es manspreading? No tengo idea. ¿Tú sabes qué es slut shaming? No, ni idea. ¿Tú sabes qué es slut shaming? Creo saber que es cuando se le... No, espera. ¿Tú sabes qué es sororidad? Sí, sororidad es cuando muchas voces se unen para hablar sobre lo mismo. Y de eso se trata también el feminismo, que todas las mujeres se unan para defender lo mismo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre transgénero y transexual? Sí, sé. Bueno, una persona transexual es alguien que ha cambiado de género, o sea, que ya ha cambiado de género. Y una persona transgénero es alguien que se reconoce como del género distinto al que nació, que no necesariamente haya cambiado de sexo. O sea, no sé cómo explicarlo. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del tiempo sobre crónicas sonoras. Bueno, hay gente que está muy perdida, hay otros que tienen un poquito más claras las cosas, pero es verdad que estos nuevos términos que se han acuñado, que han surgido como una suerte de vocabulario feminista o que infortunadamente son más conocidos por las cosas que pasan en la sociedad, pues se conocen. Entonces, empecemos con el número 1, que debe ser el número 1 para todo, creo yo, aborto. Bueno, ¿Qué es aborto? Aborto es interrumpir un proceso de gestación, eso es básicamente un aborto.
Y lo que hay que distinguir acá es que cuando hablamos de aborto, estamos hablando de una conducta que es ilegal. Me explico. No es que el aborto sea ilegal. Interrumpir voluntariamente un embarazo en el marco de las 3 causales que la Corte Constitucional... Estamos hablando de Colombia, ¿no? Sí, súper importante. estableció Estamos hablando de las Colombia, leyes colombianas. Sí, estamos hablando solo de Colombia. Entonces, me explico. Hacer una interrupción voluntaria del embarazo es acudir a el marco normativo que definió la Corte Constitucional. En 3 circunstancias las mujeres en Colombia pueden interrumpir un embarazo: cuando está en peligro la vida y la salud de la mujer, la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando hay una, y ojo que lo quiero decir despacio, malformación congénita incompatible con la vida extrauterina. No estamos hablando de cualquier malformación congénita, no estamos hablando de alguien que tiene una oreja más grande o más chiquita o que le falta un brazo. Que quizá no me gustó tanto. Estamos hablando de alguien que tiene una malformación congénita que es incompatible con la vida extrauterina. En esas 3 causales, violación, peligro para la vida y o la salud de la mujer y malformación congénita, está permitido interrumpir un embarazo en Colombia. Y ojo, es un derecho de las mujeres, es un derecho humano de las mujeres. El aborto es una conducta tipificada, es una conducta que sigue siendo un crimen. Entonces, un aborto inducido a la brava, ninguna persona, ninguno de los que defendemos el derecho a decidir de las mujeres, estamos de acuerdo con el aborto. Una pregunta como para explicarle a la gente. ¿Hay alguna diferencia entre aborto e interrupción voluntaria del embarazo? ¿O es un sinónimo? No son sinónimos porque es que el aborto sigue siendo delito. En eso quiero ser clara. La interrupción voluntaria del embarazo es lo que acabas de explicar. Claro, es lo que estoy explicando. Es la posibilidad de una mujer de decir: yo no quiero seguir con este embarazo porque estoy en estas circunstancias que ponen en peligro mi vida, o porque fue en producto de una violación, o porque tengo claro que no hay posibilidad de que este ser que estoy gestando tenga vida después de que salga de mi útero, que va a vivir 3 días o 2 horas y claramente sé que no va a sobrevivir. Ok. Bueno, esa va por la A. Tenemos otra muy buena: aliado. Aliado y aliadas. Yo creo que no y hay aliadas. Que, no, tenemos que salirnos de la lógica de que solo los hombres son aliados. O sea, el machismo es una epidemia que tenemos que combatir en llave hombres y mujeres. Y hay muchas mujeres que son machistas porque estamos en una cultura machista, y hay muchos hombres que no son machistas aunque estamos en una cultura machista. Yo creo que la gente debería empezar a entender. Porque por lo menos han tenido eso. más conciencia de que tienen un papel, claro, y que se pueden bajar de sus privilegios y ayudarnos en esta lucha. Y sobre todo habría que repetirle mucho a la gente que es que el machismo no molesta o no afecta o no agrava la situación solo de las mujeres. Los hombres también pasan por unas situaciones muy complejas que están alimentadas por el machismo. Entonces, usted no puede llorar, usted ni pretenda tener la custodia de sus hijos, usted no sea romántico, digamos, todas esas cosas bloquean la posibilidad de que los hombres ejerzan sus masculinidades de otras maneras. Es un ejemplo de aliado, porque pues obviamente eso es una lucha que, aunque es de las mujeres, digamos, los aliados son aquellas personas que, es lo que tú decías, se desmontan de sus privilegios y ayudan a que nosotras consigamos los derechos por los que estamos luchando. Que es un ejemplo de un aliado, un hombre que le dice que cómo apoya a la mujer. ¿Cómo podríamos decir un ejemplo? Espérense. No, primero yo no creo que los aliados sean, digamos, que solo podamos decir que hay hombres aliados. Insisto en que también hay mujeres. Bueno, entonces ¿cuál es el ejemplo de una persona aliada? Yo creo que un aliado es alguien, hombre o mujer, que está comprometido en reducir las brechas de género, que entiende que el machismo es un problema que afecta a los hombres y a las mujeres, y que hace lo que puede y aporta desde donde está para cambiar la realidad y cerrar esas brechas de género. Es decir, que, entonces, para ponerte ejemplos concretos, que le cuenta a los niños y a las niñas en la casa que el oficio se hace parejo todo el mundo, que no, mejor dicho, cualquiera de los que nos esté oyendo que todavía use la expresión yo le ayudo a mi esposa, ese no es aliado. Perfecto. Dianita, tenemos otra palabra por la, ¿cuál es? Es androcentrismo. Yo creo que en esta Elizabeth nos puede ayudar. Androcentrismo, sí. Androcentrismo, eso significa centrado en el hombre. Entonces, androcentrista era el mundo hasta hace 50 años. Me explico completamente. A todo el mundo le parecía normalísimo que dijéramos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y suponía que ahí estábamos las mujeres. Esa era una declaración androcéntrica, que estaba centrada en el hombre como si fuera la comprensión completa de la humanidad.
Y el androcentrismo es supremamente inconveniente para las mujeres, por varias razones. Una, porque las mujeres somos el 52% de la población. No solo en este país, en el mundo siempre estamos, en el mundo tenemos una proporción un poquito más alta. Entonces el androcentrismo ni siquiera responde a la realidad. Y por otro lado, el androcentrismo desconoce o limita o rechaza o subvalora la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y eso básicamente es lo que es androcentrismo. Un discurso centrado en que el hombre es como la expresión máxima de la humanidad, como si las mujeres no existiéramos. Eso es androcentrismo. Ok, listo. Otra por la... Es que hay varias. Yo sé que era como un glosario, pero es que hay varias que no podemos dejar. Agresión y acoso. Bueno, agresión es... Yo creo que agresión es... yo creo no. Agresión es cualquier conducta que afecte la integridad o el bienestar de una persona, y esto puede implicar el bienestar físico, emocional o mental de una persona. O sea, una agresión no necesariamente es algo que ocurre solo contra las mujeres. Una agresión es una conducta que afecta el bienestar emocional, físico, mental, espiritual de alguien. Eso es una agresión. ¿Qué tipo de agresiones hay? ¿Hay físicas, psicológicas? Si me estás preguntando qué tipo de violencias hay, sí, efectivamente hay violencia física, que es la que se concreta en los golpes. Y ojo que no son solo los golpes que se dirigen a la persona, a una mujer en particular. Una tirada de una puerta es violencia física. Un grito es una forma de violencia, no es solo violencia psicológica, esas son formas de violencia física. Pero también hay violencia psicológica, que es la que se causa, y un ejemplo práctico y muy claro para la audiencia es el del tipo que todo el tiempo le está diciendo a la mujer con la que anda: usted sin mí no es nada. Usted, si yo no estoy con usted, nadie la va a querer. Y ese tipo de mensajes permanentes mellan, afectan la autoestima. Eso es una forma de violencia psicológica. La violencia económica también, que es: usted no puede manejar sus platas, usted me entrega las cuentas, yo soy el que administra en esta casa los dineros, etcétera, etcétera. Esa es una manera otra manera de violencia, que es la violencia psicológica. Y está también la violencia sexual, que es la que ocurre ya en unos ámbitos más particulares y que agrede la integridad sexual de la persona que la sufre. Ok. Bueno, cambiemos de letra. Dianita, empieza tú con esta letra. Bueno, vamos con la B, que empieza con body shaming. Yo creo que esa es la que tú dices, Elizabeth. Esa es que la hagan las chicas. Para mí es un tipo de agresión, o sea, es una nueva palabra, es un término en inglés que se usa, pero es un término que entra dentro de la agresión. Pero es específico, es como una agresión específicamente dirigida a la mujer para disminuir o para, digamos, no disminuir, sino insultar su cuerpo. Es una manera de vulnerarla y de agredirla y de hacerla sentir fea, porque finalmente lo que hay detrás es como atacar como luce tu cuerpo. Entonces tienes celulitis, tienes estrías, eres gorda. Ya. Entonces como avergonzarse del cuerpo. Claro, no sé cómo, así se traduciría literal. A la audiencia, así día a Diana les cuento. Lo que pasa es que a mí me parece que esta manera de desagregarlo está bien, pero no podemos perder de foco lo que origina este tipo de conductas. Y lo que hay detrás de este tipo de conductas es el machismo, que supone que el cuerpo de las mujeres tiene que ser de una manera. Exacto. La modelo. Sí. No cabe otra en el imaginario colectivo, aunque en nuestro país la mayoría de las mujeres no hacemos parte del combo de las modelos. La mayoría de las mujeres tenemos otras formas en el cuerpo, que son perfectamente válidas, legítimas y divinas además. Pero por eso digo que a mí estas nuevas palabras me causan un poco de resquemor, porque nos hacen perder de foco lo que hay pero detrás. como están en la boca del mundo, pues hay que explicarlas. Cierto, y me parece bien que hagas esa diferenciación en que si la sacamos del contexto y vamos a atacar como una sola cosa, en este caso insultar al cuerpo de las mujeres, pues que igual veamos también el todo y digamos esto también hace parte Esto va a ser parte del machismo, de acuerdo. Bueno, otra para Elizabeth: brecha de género. Bueno, que en el audio, la persona a la que le pregunté qué era brecha de género, creo que lo confundió con brecha salarial, y no necesariamente es lo mismo. Bueno, la brecha salarial es una forma de brecha de género, correcto. Exacto. Bueno, digamos, te dio un ejemplo que nos sirve para el ejemplo. Un ejemplo que nos sirve para dar la respuesta, perdón. ¿Brecha de género qué es? Brecha de género ocurre cuando una misma conducta o una misma profesión o una misma situación es analizada de manera diferenciada dependiendo de si es un hombre o una mujer, o es confrontada de una manera distinta de si es un hombre o una mujer. Entonces hay una brecha de género
en el salario cuando dos personas con la misma capacidad, la misma profesión, la misma experiencia, entran a un cargo y una de esas personas gana el 25% menos, que es la mujer, y la otra persona tiene un 25% más de sueldo solamente por ser hombre. Esa es una brecha de género. Hay otras, ¿no? Hay otras, por supuesto, en materia de derechos, en materia de salud sexual y reproductiva. Básicamente, brecha de género se refiere a, damas y caballeros, pónganle cuidado a esto que voy a decir. Brecha de género se refiere a que usted mira una situación y la analiza y piensa, ¿eso le habría pasado igual a una mujer? O si la situación le ocurría a un hombre, usted piense, ¿eso le sucedería igual a un hombre? Por ejemplo, una brecha de género que se me acaba de ocurrir aquí. Las mujeres son brutas para manejar. Eso no es solo un prejuicio, sino que constituye una brecha de género porque impide que muchas empresas contraten mujeres conductoras, cuando la realidad es que las mujeres no somos brutas para manejar y que la mayoría de índices de accidentalidad en tránsito son causadas por hombres. Eso es una brecha de género. No, excelente, o sea, ya, nos queda claro. Bueno, otra que la persona que a quien le pregunté lo dijo muy bien, cisgénero. Cisgénero es, a ver, ¿cómo lo dijo? Ya te digo, y ahí me pego. Lo dijo como una persona que realmente se siente del género que es. Pero bueno, sí. ¿Del género que es? ¿Cuál es? No, o sea, exacto, del género del que es, ¿cuál es? Bueno, cisgénero es del una género persona, que nació. Eso, claro, sí. A ver, sí. Hay una asunción, hay una presunción, hay una idea generalizada de que un ser humano que nace hombre tiene que portarse conforme a los estereotipos y roles de género masculinos. Y que una persona que nace mujer tiene que comportarse conforme a los roles y estereotipos de lo que calificamos como femenino. Quienes trabajamos en estos temas estamos todo el tiempo diciendo, ojo, que eso no es cierto. No es cierto que esos estereotipos de género estén amarrados a la condición biológica. No es cierto que una persona que nace biológicamente hombre tenga que comportarse con roles y estereotipos de lo que se entiende como masculino, por ejemplo, la violencia. Okay. No hay ninguna relación. Eso es lo que hay que deconstruir, o lo que hay que trabajar es en que la gente entienda que ese discurso del género es falso. Se puede transformar, se puede resignificar, que no es cierto esa cantidad de supuestos que hay acerca de qué es un hombre o qué es una mujer, que biológicamente tenemos, por supuesto, unas características, pero que esas características no están amarradas con unas conductas. Entonces, una persona cisgénero básicamente es alguien que está en esa concordancia cultural de lo que se supone que debe hacer. Si nació hombre, entonces debe ser masculino, y si nació mujer, entonces debe ser conductas femeninas. O sea, concretamente básicamente es alguien que biológicamente nació mujer y se identifica como mujer. No, y se identifica y con conductas femeninas. Como mujer. Ojo, que no es lo mismo ser mujer que ser femenino. femenino. Esas son dos cosas muy distintas. O ser hombre que ser masculino. Eso son cosas muy distintas. Por mucho que la cédula esté equivocada, porque nuestra cédula además pregunta una estupidez. ¿Usted es femenina o masculina? No, debería preguntar si es hombre o mujer y ya. Punto. Pero entonces es importante distanciar eso, porque ahí hay una gran confusión. Una cosa es ser mujer y otra bien distinta es tener conductas de lo que los roles asignan a lo femenino, y una cosa es ser hombre y otra bien distinta es asignar unas conductas ineludibles según el discurso de lo que es masculino. Dianis, por la C, ¿qué más? Cosificación. ¿Cosificación es muy noventero? Yo no sé de qué década sea, pero lo que sí sé es que cuando uno dice cosificación, en lo primero que piensa es en una mujer. Sí. Usted nunca piensa en cosificación hombre, ¿ve? Esa es una muestra más del machismo. Cosificación es interpretar que ese cuerpo que hay al frente es una cosa, por eso se llama cosificación. Entonces le pertenece a alguien y puedo hacer con él lo que quiera. Y esta definición, digamos, o esta palabra cosificación generalmente se aplica a la cosificación del cuerpo de las mujeres. Entonces uno siempre habla como de publicidad. Sí, siempre me ocurre la primera. Se cosifica entonces, la mujer. se cosifica a las mujeres cuando se vende cerveza con el cuerpo de las mujeres. O sea, ¿qué tiene que ver la cerveza con un bikini? Nada. Pero esa es una forma de cosificación. O cuando ponen a una modelo medio en pelota encima de un carro para vender el carro. Eso no tiene nada que ver. Y aquí vuelvo y hablo de la brecha de género y de un concepto que no tenemos acá, que es la perspectiva de género.
cada vez que vean una publicidad, se lo digo a la audiencia, en la que estén usando un cuerpo de una mujer, piensen cómo se vería esa publicidad si el cuerpo fuera de un hombre, y verán que no tiene ningún sentido, ninguno. Ni con el perfume, y entonces la chica súper sexy que sale con el escote hasta el ombligo mostrando que tiene un perfume, que uno no logra entender cuál es la lógica entre una cosa y la otra, ni con nada. Entonces piensen en eso siempre. Cuando hablamos de cosificación, estamos hablando de convertir el cuerpo de la mujer en un objeto de adorno o de promoción o de venta, que está como literalmente expuesto al público, como quien va a un almacén y mira una camiseta y se la pone. En esta, o sea, a mí me gusta esta porque, digamos, en Colombia es muy común ver mujeres que están sometidas a los deseos de los hombres, que las tratan como objetos. Entonces los hombres les pagan cirugías, les pagan cirugías plásticas, te pagan todo porque te ven como un objeto, como una muñeca. Literalmente eres una muñeca a la que pueden modificar. Pero eso es como engallar el carro, solo que engallan a la esposa. Sí, es horroroso. Sí, eso yo creo que acá se ve mucho esa palabra, pero no la entendemos muy bien. La aplicamos pero no la entendemos. La vemos todos los días y no la desciframos, que es lo más tenebroso, porque mientras no la descifremos, la vamos a seguir replicando. La conducta, no solo la palabra, sino la conducta. La conducta. Bueno, si escuchan una tos por allá de fondo, soy yo. Quiero aclararlo porque estoy aquí, mejor dicho, dando todo de mí con agüitas y todo. Ahorita dijiste, cuando estamos hablando de brecha de género, que hay que deconstruirse. Y esa es la siguiente palabra, deconstrucción. Mucha gente me ha preguntado qué es deconstrucción. Linda, además es una palabra que me encanta porque finalmente, así sean temas de género o no sean temas de género, todas y todos estamos llamados a deconstruirnos. ¿Qué es deconstruirse? Entonces hagámosla al revés. ¿Qué es construir? Es armar una estructura, es definir una forma, es armar un esquema, es tener definido un plan. Eso es construir. La deconstrucción es mirar un plan que te pusieron o que te impusieron, o que te crearon, o que tú suponías que era como era de esta manera y no había otra, y transformarlo. Transformarlo, ¿qué significa? Empezar a desarmarlo, deconstruirlo, eso es deconstrucción. Resignificarse, eso es deconstrucción, perdón. O sea, ese rol que te asignan de ser mujer y de que tienes que ser la ama de casa, ese es el plan al que te refieres, y deconstruirse, o sea, como las cosas, como cuestionarlo, o deconstruirse es cuestionar el plan. Para salirme del tema del género, deconstruirse es darse la pelea, si eres una periodista afro, en poder salir en televisión con tu afro expuesto. Eso es una forma de deconstrucción, que se aleja del discurso del género. Pero que se reconstruye a partir que eso de hecho hay una presentadora colombiana que se atrevió a hacer tuvimos aquí a Mabel, la tuvimos. De hecho hay varias. Hay una que se dio la pelea mucho antes que Mabel, y que por cierto no está en los medios hoy día por esa pelea que se dio, pero digo, esa es una forma de deconstrucción. ¿Quiénes se deconstruyen? Todos, todo el tiempo. Cada vez que a uno le dicen, es que Colombia es un país violento, y uno se mira y dice, no, yo no soy violenta, es porque me deconstruí, yo me salí de ese discurso y planteé que era otra cosa posible, y eso es lo que la gente, a eso les invito a la audiencia, a que se deconstruyan todo el tiempo, a que se piensen si esos discursos que tenemos instalados como tan naturalizados son ciertos. Todos los colombianos son tramposos, mentiras. No. Entonces nos deconstruimos a partir de eso. Y no es solo en ese espacio más amplio, sino también en lo que tiene que ver con los roles de género. Entonces hay hombres que se deconstruyen en eso, que se plantean otras maneras de ser hombre, y de eso vamos a hablar más adelante. O hay mujeres que dicen, sí, yo soy mujer, pero puedo plantearme otras maneras de ser mujer. Suena muy fácil, pero cuando uno dice, por ejemplo, lo de tramposo, y cuando quedas al frente de la trampa, es ahí la deconstrucción. Y ahí es cuando uno dice, pues, pucha, hay gente que no lo logra. Claro, hay gente por supuesto, pero justamente de eso se trata. Es que, miren, yo les digo una cosa, y además me gusta cambiar comportamientos. Este ejercicio de salirme de nuestro tema del género para que la gente se lo piense más. Si yo estoy convencida de que si me para el policía de tránsito, yo le paso 50,000 pesos y se arregló el problema, pues por supuesto que estoy haciendo una apología a la corrupción. A lo de siempre, sí. A la corrupción. La corrupción no es solamente el caso de Brecht que está hoy en el país, no, la corrupción empieza en lo chiquitico. Y uno se deconstruye a partir de dejar de hacer esas conductas que alimentan esas cosas más grandes. Bueno,
Sigue lo que es tuyo, o sea, tu tema. Mi tema. Derechos sexuales y reproductivos. Esto fue un aporte de Laura Robles, que siempre está ahí pendiente de nosotras, que me dijo, hay que preguntar esto, derechos sexuales y reproductivos. Muy bien. Resumen, los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos interpretados desde la sexualidad. Esos son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tiene que ver con los derechos o las normas que rigen o los acuerdos, no, ni siquiera son acuerdos, digamos, es el marco de protección que tiene una persona cualquiera, cualquier ser humano, alrededor del ejercicio de su sexualidad y de su reproducción. Esos son los derechos sexuales y reproductivos. Súper resumido. Los derechos humanos mirados desde la sexualidad, entre otras cosas porque es que los derechos humanos han tenido varias oleadas, ¿no? Y este piense alrededor de la sexualidad ni siquiera empezó por la sexualidad, empezó por la reproducción. En las conferencias mundiales de población empezó a decirse, oiga, tal vez no es necesario, tal vez no es cierto que el matrimonio es solo para reproducirse. Espérese, hay gente que se casa y no se reproduce, o hay gente que no se casa y se reproduce. Entonces tenemos que separar reproducción de sexualidad, y tenemos que empezar a entender que esta cosa es como distinta. Que la sexualidad es mucho más que amplia la sexualidad que es la mucho más reproducción. extensa y amplia que la reproducción. Y entonces esta transformación, sin duda, en el discurso de los derechos humanos se ha ido enriqueciendo y han empezado a existir y a surgir otras expresiones de la sexualidad que son perfectamente legítimas, que no le apuntan a la reproducción y que están ahí y hacen parte de la identidad de las personas. Entonces los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos interpretados desde la sexualidad y desde la posibilidad o no de la reproducción. Bueno, hay otro más por la D, me encanta este. Degeneradas, este es tuyo. Obvio que Ese es tenemos tuyo, que ese es tenerlo. tuyo. Bueno, yo busqué, la RAE dice, de condición mental y moral anormal, acompañada por lo común de peculiares estigmas físicos. Pues para nosotros es el programa que hemos hecho desde hace 10 meses, donde hacemos debates con enfoque de género. De ahí viene degeneradas, debates con enfoque de género, para quien no lo hubiese escuchado. ¿Qué hacemos? Pues debates con gente en condiciones normales, morales, cambiantes, geniales. Eso es Degeneradas, es como el espacio que hemos encontrado las mujeres para escuchar nuestra propia voz y para por fin hablar nosotras. Pero además creo que, y aporto este pedacito, y es que yo creo que Degeneradas también son las que se replantean esos roles de género. Las que nos deconstruimos. Las que se deconstruyen y vuelven y dicen, espera. ¿Cómo así que las mujeres no podemos hacer, campeonas de fútbol? ¿Por qué no podemos ser eso? ¿Cómo así quien dice que no? Esa es una manera de degenerarse. ¿O por qué no podemos ser las campeonas, la deportista más importante del año? ¿Cómo en razón a qué? Pues este es el término que, la palabra que usó Cindy, ella la propuso para es maravillosa, el podcast. Me encanta. Porque es como la reapropiación. Es de Camila Moreno, que también estuvo aquí. Pero me encantó. Es la reapropiación de un término fantástico, que ha sido considerado negativo, pero acá lo usamos pues para resignificarlo, lo que fabuloso, tú dices. Sí. Fabuloso. Bueno, toca construirla entre todas. Sigue. Economía del cuidado, economía invisible. ¿Qué diría yo? A ver, como dale. Conjunto de tareas que hacen generalmente mujeres y que no son no son pagados. Sí, es eso. Es todas las acciones, todo lo que hacen, y como pues fundamentalmente las mujeres son las cuidadoras por excelencia. No es que no haya hombres cuidadores, pero la proporción es como de 9.8 a 0.2. Pero sí, fundamentalmente es eso, es todas las actividades que están además representando unos costos para el país y en términos de desarrollo unas posibilidades de ver el país de una manera distinta. Es un aporte invisible que está ahí y que nunca ha sido valorado. En la economía del cuidado es cuánto cuesta cuidar. Porque además no solamente es cuidar a los niños, a sus hijos, sino el que cuida al abuelo, el que cuida a alguien que enfermó en la casa. Sí, de acuerdo. Entonces, y no son remunerados, las personas deben estar ahí 24/7, esa persona ya no aporta a la economía, digamos, normal del mercado, pero tampoco recibe ningún sueldo por eso. O aporta en el mercado y trabaja, pero cuando llega a su casa sigue trabajando. ¿Qué caso es muy representativo de esto? El trabajo que hacen las madres comunitarias.
Maravilloso, sí. Que antes no recibían ningún tipo, o sea, son madres que se dedican a cuidar los niños del país y antes no recibían ningún tipo de retribución del Estado y hasta este momento lo están haciendo, o sea, duraron décadas trabajando gratis, por amor a los niños, porque están haciendo una labor muy valiosa y hasta ahora están, hasta ahorita están peleando peleando por sus derechos, no, hasta ahorita les están reconociendo sus derechos laborales. Y les son remunerados. Exacto. Bueno, otra esta me encanta, y además mucha gente dice, ay, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? Bueno, aquí vas a ver, la palabra por empoderamiento. Empoderamiento. Repartámosla y verán que es más fácil. Poder, ¿qué es poder? Eso es como si, empoderamiento para mí, la puedo definir ahorita, pero básicamente es como si usted se tomara una pastilla mágica. ¿Quién es el chavo? Es el que el Chapulín Colorado se toma la pastilla de chiquitolina y se vuelve así súper poderoso. El empoderamiento es un montón de cápsulas que te van volviendo súper poderosa. Y además es aplicado fundamentalmente a las mujeres por la brecha de género. Ojo, no porque las mujeres queramos que los hombres estén sufriendo, no, es que hay una brecha de género y entonces para superar la brecha se trata de darles estas cápsulas, este empoderamiento a las mujeres para que logren llegar al mismo lugar, que esta brecha se supere y quedemos en donde debemos estar, en igualdad de condiciones. Empoderamiento es una palabra increíble. Sí, es linda, sí, a mí me gusta también. Bueno, la otra, equidad. Que esa es otra wow. Esa es toda una discusión. Equidad. A veces la confunden con igualdad. Entonces vamos a ser precisas. Igualdad es que hay una mujer en Ciudad Bolívar y yo que tenemos los mismos derechos. Eso es igualdad. Equidad es reconocer que esa mujer en Ciudad Bolívar y yo tenemos unas condiciones muy distintas. Y por equidad a ella hay que darle unas condiciones mejores que las que yo debería tener. Eso es equidad. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. En la igualdad, a la mujer de Ciudad Bolívar y a mí nos dan exactamente lo mismo. En equidad se reconoce que esta mujer está en una situación de desigualdad. Ambas somos mujeres, sí, pero ella está en una situación de desigualdad, de manera que a mí no me deberían dar lo mismo que a ella. A ella le deberían dar más. Más que a ti. Esa es equidad. Bueno, otra por la E para terminar. Escaleras rotas. Escaleras rotas es una teoría que habla sobre como los procesos que hacen las mujeres para subir en la pirámide social. Entonces, esto aplica para las mujeres cuyo proceso de crecimiento personal o profesional se ve como truncado. Generalmente son mujeres de clase media profesionales, pero que no tienen cargos bien posicionados. Entonces, no pueden llegar a esa cima social y de hecho están muy cerquita a volver a caer. Claro, y además caen por el cosas, suelo pegajoso, que es otra cosa que vamos a preguntar. Y además caen por cosas que no le pasan a los hombres. Por ejemplo, se embarazan. Y hasta ahí llegó la posibilidad de continuar con su proceso de superar las brechas de desigualdad. Exactamente. Se le rompe la escalera. No es que el embarazo sea que se le rompió la escalera, ojo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que un hombre que queda embarazado, porque ojo, los hombres también se embarazan, ¿no? Nosotras nunca nos embarazamos solas, pero parece que los señores no aparecen en el escenario. Cuando un hombre se embaraza y asume la paternidad, es mucho menos probable que se le rompa la escalera a cuando una mujer se embaraza y asume la maternidad. Bueno, entonces para explicar mejor cómo esta estructura es suelo pegajoso, escaleras rotas y techo de cristal. Techo de cristal, creo que lo vamos a explicar más adelante, entonces no me voy a Ok, pero ahora hacemos un resumen. Ahora hacemos un resumen. Dianis, por la F, inaugurémosla. Feminismo. Feminismo, qué palabra para que le tengan miedo a toda la gente. Por favor. No dice que soy feminista y adiós. Ay, estas feministas. Feminismo es una revolución silenciosa, poderosísima, que ha permitido cosas maravillosas, como que las mujeres podamos administrar nuestros propios bienes. Hay gente que no tiene ni idea de esto, pero hubo una época, y no fue hace tanto, en la que las mujeres no podíamos administrar nuestros bienes. Damas y caballeros, estoy diciendo que no podíamos abrir una cuenta bancaria, que no podíamos vender un apartamento y mucho menos comprarlo, que no teníamos la menor posibilidad de tener una empresa. Y eso fue en los 40s, eso no fue hace tanto. Es gracias al feminismo que eso se transformó. Solo hasta 1957 las mujeres pudimos votar en Colombia. Gracias al feminismo eso se transformó.
Solo a finales de los 70s logramos divorciarnos porque además antes no había ninguna posibilidad de que una mujer se divorciara. Así estuviera sufriendo los índices de violencia más escabrosos del mundo, no se podía separar. Total. Y esas son logros, esos son logros que le debemos al feminismo. El feminismo es una revolución poderosísima que reivindica la existencia de las mujeres y que busca que se superen las brechas de desigualdad y que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos en absoluta claridad y plenitud. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo la palabra? Si es una lucha lucha no le da por miedo la los palabra, al derechos. patriarcado le da miedo la palabra y la anda maltratando todo el tiempo y se inventa adjetivos realmente insultantes Como el para siguiente. referirse a las feministas. Pues de hecho lo Pero, usan como insulto, te dicen, claro, ay, tú eres de hecho, una mucha gente feminista. Eres una utiliza, feminista. claro, porque vuelvo y repito, lo que hay detrás siempre es el machismo. Lo que hay detrás es esta incomodidad que se genera en una cultura que supone que los hombres están en mejor posición y que siempre pueden tener mejores condiciones. Y cada vez que se reta esa afirmación, entonces la cultura o algunas personas en estas culturas se alteran y empiezan a rasgarse los pelos y a inventarse historias que no tienen ningún sentido. Las feministas quieren acabar con la sociedad. Mentiras. Las feministas quieren destrozar la familia. Mentiras. Todas las feministas odian a los hombres. Mentiras. O sea, el de sentido verdad. común dice, toda persona debería ser feminista. Por Todas supuesto las que mujeres. sí. Además Y uno acá, debería sentirse, sí. yo me siento muy orgullosa y además siempre lo digo, yo soy feminista y me reivindico feminista y le agradezco enormidades a las mujeres que hicieron posible que yo esté donde esté. Sí, Porque total. sin las mujeres que se dieron la pelea antes que yo no habría podido estudiar Derecho. Claro. Y las que seguirán después de ti. Por supuesto. O las que seguimos. Por después de ti. supuesto. Las que sí. Sí, o sea, es decir, Las como, que damos todos yo nuestros no logro derechos por entender sentado. cómo una mujer que está en el Congreso de la República no se nombra feminista. Si es que está allá porque las mujeres dimos la pelea. Si es que está ahí, logró los derechos que tiene hoy y la posibilidad de estar en el Congreso fue porque las feministas abrieron el camino. Las de hace décadas. Totalmente. Y eso debería tener un mínimo de respeto y de reconocimiento. Sí. Y No, esta palabra y es luego horrible. sale Yo la me otra, pido no Dianis. porque es que de verdad me cae tan Ella gorda. dice, no, pasemos esto rápido. O sea, Sí, no, esta palabra yo también la odio porque me parece que hace una Es equivalencia horrible con los nazis. Y Pero es ahí está el como patriarcado. como llaman a las feministas de forma despectiva, feminazi. feminazi. Esa es la siguiente palabra. Sí. Mejor dicho, el que use esa palabra primero no tiene ni la más remota idea de lo que fue un nazi, pero Ajá. ni la más remota. Y O sea, de lo ¿cuál, que cuál esta ha sido gente el y el holocausto daño feminista? que ¿A le hizo qué a la millones humanidad? de hombres han asesinado a las sí. feministas? ¿A Porque quiénes es torturamos? ridículo. ¿A quiénes torturamos? Entonces uno no tiene ni idea de lo que Sí. pasó realmente con los nazis. Y segundo, no tiene ni idea de lo que es el feminismo. Y en tercer lugar, lo que hay ahí es un machista o una machista. Cada vez que alguien utiliza esa palabra, lo está haciendo desde un discurso machista. Entonces, evítese que le digan machista, deje de usar esa palabra tan fea. Bueno, feminazis y como la unión de feminista y de nazi, Que no tiene nada que para ver, decirlo como... Para no decir nada. Para no decir nada, sí. Siguiente. Esta sí me preocupa, feminicidio. Con estas tasas tan increíbles que tenemos en este país, tan dolorosas. Feminicidio. Bueno, feminicidio es una palabra de reciente cuño, eso no es una palabra muy vieja, tendrá unos 20 años por mucho, pero por mucho. Y es un concepto que surge de unas investigaciones que empezaron a hacer, en particular un par de investigadoras de los Estados Unidos, Russell y Bradford, los apellidos, y estas mujeres empezaron a pensar, hay unas circunstancias que rodean la muerte de las mujeres, hay ciertas circunstancias que hacen que esto tenga que nombrarse de otra manera. Esto no es un homicidio, esto debería tener otro nombre. De hecho, ellas dijeron en inglés genocidio. Okay, genocidio. Gino, no geno. Ah, ok. Gino. Ah, ok, Gino se me sí. fue. Gineco. El gineco es de útero. Ginocidio. Era ok. pensado en lo biológico. Genocidio, ok. Y esta vaina, este discurso como que empieza ahí y luego se va corriendo hacia Sudamérica y especialmente en México a partir del tema de las muertas de Juárez, adquiere una nueva dimensión y crece, digamos, el concepto y sale el concepto de feminicidio. Entonces viene de allá. ¿Qué es lo de las muertas de Juárez? Es unos asesinatos sistemáticos, impunes, que no han tenido ninguna respuesta, pero les estoy diciendo que hay
6.000 o 7.000 mujeres asesinadas de manera violenta, desaparecidas, desmembradas, algunas las que han encontrado, bueno, Sí. una cosa espantosa que ocurre además en una zona particular, que es una zona de frontera en la que hay un montón de empresas y maquilas en la que fundamentalmente la mano de obra es Son de mujeres. Ujú. Entonces, este concepto del feminicidio fundamentalmente ¿de qué trata? Se refiere a la muerte de una mujer en circunstancias particulares relacionadas con el hecho de que es mujer. Entonces, no es un feminicidio que, no sé, que estalla una bomba y mueren 16 mujeres y 25 hombres, eso no es feminicidio. Feminicidio es cuando las razones asociadas a la muerte están directamente relacionadas con el hecho de que ella era mujer. Y además el feminicidio no es solamente un asunto que se pueda analizar a la luz del momento en el que ocurre la muerte, sino que hay que mirar el Hacia atrás. previo Ujú. y el posterior. posterior. Entonces, en la medida en que encontramos un hecho violento, entonces una mujer es asesinada por su compañero o excompañero, hay que mirar las circunstancias previas, el mismo hecho de muerte y lo posterior. Entonces, en el mismo hecho de muerte, generalmente un factor que es clarísimo de feminicidio es la violencia sexual, Claro. por ejemplo. Entonces, si hay violencia sexual previa a la muerte, eso es un feminicidio. Ok, sí. Si hay violencia física reiterada, denunciada o no, previo al hecho de muerte, eso es un feminicidio. Yo creo que... De en hecho, la- ayer un amigo nos preguntó cuál es la diferencia y enviaron como una checklist para Sí. saber qué es un feminicidio. Porque no es lo mismo, daban un ejemplo que era, no es lo mismo que a una abuelita la maten por robarla, Ajá, de acuerdo. Lo que decías sino tú de la que bomba. hay un Exacto. contexto claro que explica qué es un feminicidio. Fundamentalmente es un continuo de violencia, así se llama, un continuo que hay previo a la muerte, durante la muerte y posterior a la muerte. Y posterior a la muerte es generalmente la inoperancia institucional. ¿Cuál era el checklist que habían mandado? Ya Yo- te lo busco. Ah, ok. Uno, checklist para saber qué A es ver. un feminicidio. Es si hubo violencia de pareja antes de la muerte. Ajá. Si hubo violencia sexual, o sea, Sí. si hubo violación. Si hubo un aprovechamiento del poder, o sea, si es un hombre aprovechándose de su situación de poder para matar a la mujer. Y si hubo secuestro. Claro, si hay alguna conducta en la que se abusa de una situación de poder cualquiera. Y yo no creo que solo los hombres puedan cometer feminicidio. Yo creo que en una relación de pareja de mujeres también puede haber una conducta de feminicidio. Claro. Porque lo que hay que mirar detrás no es el sexo de los integrantes, sino cómo es la relación de Ok. poder que hay detrás y que causa el hecho de muerte. Ahora, no conozco el primer feminicidio de una mujer a otra, pero me parece importante dejarlo claro también. Si hay un desequilibrio claro en las relaciones de poder, si hay un maltrato previo al momento de la muerte, si en el momento de la muerte hay unas circunstancias específicas relacionadas con que la víctima es una mujer, eso constituye un feminicidio independientemente del sexo de quien lo provoque. Ok. Bueno, hablando de sexo, género. Hablando de sexo no podemos hablar de género, querida. Justamente por eso. ¿Qué es género? ¿Qué es género? Bueno, el género. A ver, otra vez. El sexo es una categoría biológica. Según esa categoría biológica que llamamos sexo, los seres humanos podemos ser o machos o hembras. Si somos machos, entonces son hombres, y si somos hembras, somos mujeres. Eso es sexo, categoría biológica. ¿Qué es el género? Una categoría cultural que asigna unas conductas y unos comportamientos y unas actitudes a una persona que nació de sexo biológico hombre, y entonces dice usted se tiene que portar de manera masculina, y a una persona que nació con sexo biológico mujer le dice la cultura usted se tiene que portar de manera femenina. ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué es que este discurso del género hay que deconstruirlo? Ojo, linda la palabra, otra vez. Deconstruirlo. ¿Por qué es que hay que deconstruirlo? Porque ese discurso del género asigna unos roles que perpetúan la inequidad. Y la brecha de género. Y la brecha de género, es decir, que han puesto a las mujeres en una situación de, es que a las mujeres les toca cuidar, entonces ellas atienden los hijos, entonces ellas se embarazan solas, como si el espermatozoide les hubiera llegado así del cielo. Ellas son las que tienen que asumir por ejemplo, el hogar lo sostiene la mujer. Eso fue un concepto del género que durante mucho tiempo permitió que las mujeres se aguantaran unas situaciones de violencia inaceptables. Porque como se suponía, según el género, que las mujeres sostenían el hogar, entonces una mujer iba y le decía a su mamá, fulano me está pegando, mi marido me está pegando, y la mamá le decía, usted no sabe lo que yo me aguanté con su papá, usted tiene que conservar el hogar. Claro. Por eso, ahí está la trampa en el tema del género. No tenemos que entender que esto es un discurso cultural.
y que como es un discurso cultural lo podemos transformar y se puede deconstruir y lo podemos plantear de otras maneras. El género dice que los hombres no deben llorar. Mentiras, ¿cómo que no deben llorar? Por supuesto, y lloren y además expresen sus emociones como las quieran expresar. Pero como desde chiquitos les están diciendo que los niños no lloran, entonces todo esto va desconectando. Por eso el género es una construcción cultural que podemos transformar, que podemos resignificar y en la que además estamos llamados a estar siempre muy alerta para no perpetuar cosas que van a la larga, a aumentar la brecha de género y a respaldar el discurso poderoso que tiene el machismo, porque desafortunadamente todavía es muy poderoso. Otra por la G, Dianis. Bueno, esto sí. Gloria Steinem. Gloria Steinem, la verdad. No. Por supuesto que no. Me parece que es, pues sí, la he oído, pero digamos, creo que esto entra más dentro del campo teórico. Me imagino, ¿quién es? Gloria Steinem es una periodista y escritora estadounidense y se hizo famosa porque escribió un libro que se llamaba After Black Power, Women's Liberation, después del poder negro, la liberación de las mujeres, que la convirtió pues como en una líder del movimiento feminista en esa llamada segunda ola. Yo no sé cuál es la primera, ni cuál es la segunda, ni cuál es la tercera, ni en qué ola vamos. Pero en la segunda ola ella aparece como una de las grandes referentes del feminismo. Digamos, Gloria Steinem sí, sin duda, es un personaje muy importante, gringo, y lo digo así como en ese tono, que junto a Betty Friedan y a otras mujeres han hecho cosas muy importantes, pero yo, por ejemplo, no pondría, y me pueden colgar, así me linchan de las orejas si quieren, yo no podría poner a Gloria Steinem en un lugar distinto al de Jane Fonda, que además ha hecho un replanteamiento, y lo hizo además hace 40 años, sí, claro, del papel de las mujeres y de cómo las mujeres estaban en lo público y tal. Lo que pasa es que Gloria Steinem escribió sobre el tema y teorizó sobre el tema. Pero no me atrevería yo a decir que, no sé, que Florence Thomas o que Mara Viveros o Magdalena León en Colombia no deberían tener un reconocimiento similar al de estos personajes. Yo creo que hay muchas voces en el mundo haciendo aportes muy valiosos hace décadas alrededor de la construcción de un discurso feminista que permita cerrar las brechas de género. Okay. Bueno, ya casi vamos terminando esta primera parte, porque vamos hasta la Z, pero esta primera parte de este glosario feminista que hemos querido hacer, nos quedan poquitas para terminar, por lo menos la primera parte. Heteronormativo. Eso heteronormativo. Yo no lo había escuchado como tan... O sea, si me lo dicen, lo entiendo, pero no lo había escuchado, la verdad. La heterosexualidad obligatoria es un texto maravilloso. Y ahora se me acaba de ir el nombre de la autora, que es una vergüenza que se me olvide. Pero, Monique Wittig. Pero, incluso antes, creo que Simone de Beauvoir misma empezó a plantearse el tema de, pero ¿cómo así que quién dijo que todos teníamos que ser heterosexuales? Eso es heteronormatividad, es suponer que todas las personas tienen que ser heterosexuales. Es decir, que si nació hombre le gustan las mujeres y que si nació mujer le gustan los hombres, eso es heterosexual. Entonces, heteronormatividad es la asunción y la presunción de que todas las personas son heterosexuales. Y eso así puesto suena como, bueno, pues sí, como ahí está. El problema es que la heteronormatividad permea todo. Entonces, por ejemplo, en temas de salud sexual y reproductiva, cuando se mira desde el punto de vista de la heteronormatividad, pasan cosas como que una paciente va donde el médico y le dice, no tengo el periodo, y él inmediatamente supone que está embarazada. Y no que alguna otra cosa pasó, porque puede ser una mujer que tiene relaciones sexuales solo con mujeres, claro, pero él automáticamente supone que está embarazada. Y acabo de usar una muestra clara de la heteronormatividad. Dije el médico. No la médica. No la médica. O sea, uno generalmente pone ejemplos en masculino. Hasta yo, que soy feminista y llevo este montón de años trabajando en este tema. Esa es una expresión de la heteronormatividad. Suponer que todas las personas son heterosexuales. Eso es heteronormatividad. Uy, wow. Otra por la H, Diana. Embrismo. ¿Qué es embrismo? ¿Es lo mismo que machismo? ¿Es diferente de feminismo? ¿Qué es? Porque tú también la he habido mucho y nunca lo sabía explicar. Pero digo, no voy a hablar de esa, pero ¿cómo van a...? No. Eso de decir que embrismo y machismo es...
equivalente, es como... no Bueno, sé, es lo como- que encontramos fue como que era A eso, ver. la equivalencia a machismo, una discriminación sexual hacia las mujeres, con sesgos de género que perjudican Hacia no sé los qué. hombres. Hacia los hombres. Eso es un invento Pero yo del creo que machismo. Claramente es un invento del machismo para descalificar el feminismo, para descalificar la reivindicación de los derechos de las mujeres. Yo no conozco la primera cultura, pero cultura o persona donde la mujer maltrate al hombre, lo golpee, lo azote. Por supuesto que hay violencia contra los hombres, pero los casos son realmente reducidos. Y no es que, o sea, es decir, no estoy justificando ninguna forma de violencia, ninguna. Lo que estoy diciendo es que quienes se inventan estos conceptos lo único que pretenden es menoscabar el discurso feminista, maltratar a las feministas, inventarse unas pendejadas que no O sea, existen sería y que no el corresponden equivalente con la a la realidad. palabra que vimos ahorita, feminazi, algo así, un Exactamente, término eso que es una no tiene estupidez ningún igual, sentido. Perdón que diga estupidez al aire. Ujú. Pero de verdad no No, tiene acá se han sentido. dicho. Pero no te preocupes, en este programa se dice cualquier cosa. Ah, bueno. Bueno, no cualquier cosa, pero Ah, cosas, bueno. pero cosas. No está censurado. Exacto. Intergénero o interseccionalidad. Yo no sé si sea lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo e intergénero, realmente yo diría intersexualidad. Intersexualidad, no Yo interseccionalidad. Yo diría intersexualidad. Y la intersexualidad, ¿quién es una persona intersexual? Es una persona que tiene ambigüedad genital. ¿Y qué significa eso? Que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos unas características físicas externas en nuestros genitales y una carga cromosómica que hace juego, digamos, con esas características externas en los genitales. Cuando hay disonancia o cuando son simultáneas, no es disonancia, cuando son simultáneas, es decir, cuando una persona tiene ambigüedad en este tema, es decir, tiene una carga cromosómica de mujer, pero unas apariencias genitales externas de hombre, entonces se da el caso de la intersexualidad y al revés, ¿no? Y al revés. Ok. Eso es intersexualidad. Yo estoy aprendiendo todavía, ¿no? Es parecido al término hermafrodita. ¿Es Justamente, algo así? es exactamente, hermafrodita es un concepto del siglo XVIII, Ajá. XIX más bien, que las personas intersexuales piden reformar, transformar, que no Ok. se utilice más, porque hermafrodita además, pues sí, habla de la historia griega y de un personaje que finalmente le ponen las dos vainas porque No se sabe. o sea, uno de los dioses lo castiga y lo deja ahí medio ambiguo, pero yo creo que finalmente no es un castigo. Yo creo que lo que está mostrando esta leyenda es que las personas intersexuales han existido Existen. siempre ha habido casos en los cuales nace una persona cuya característica genital no coincide con su carga cromosómica. Ok. Bueno, igualdad ya lo habíamos explicado mirado, con sí. equidad. Sí, comparado con equidad. O sea, igualdad es que a nosotras todas nos dan lo mismo, parejo. Y equidad es que reconocemos que hay unas que tenemos unas distancias o unas diferencias en el acceso y unos privilegios, y entonces se da en términos de equidad y ya no en términos de igualdad. Diana, se inaugura la L. Lenguaje sexista. Pues lenguaje sexista es el lenguaje androcéntrico, es lenguaje sexista. Ya como hicimos androcentrismo, entonces ya puedo Ya decir la que gente sabe qué es. ya están como un hilo. El lenguaje sexista es un lenguaje que está todo el tiempo reforzando el hecho de que lo humano está concentrado en el hombre y no en la mujer. Eso pues fundamentalmente sexista. Y lo último de esta primera parte, LGBTI. Esa sigla yo creo que confunde a mucha gente, Porque sobre además todo hay- en los medios, ¿no? sí. Porque siempre Le desde agregan que o le quitan. Le agregan, le quitan y pues también, o sea, yo quisiera usarlo correctamente. Creo que ahora aparte de LGTBI tiene Q. ¿Qué significa? Vean, queridas. ¿Cómo se usa? Eso de correcto o incorrecto no existe. Las siglas no están estandarizadas, las que se refieren a estos temas de diversidad sexual. Ajá. Entonces, si usted va a Brasil, va a escuchar que le dicen LGBTTT. Si usted se para en México, le van a decir LGBTQ. Okay. Si usted y ni siquiera LGBTQ, perdón, GLB o algo así, porque ni siquiera el orden de las letras está concertado. Entonces, lo primero que tengo que decir es que es un acrónimo, o sea, un conjunto de letras que define un concepto, para que la gente me entienda. Y es un acrónimo construido en Colombia a partir del movimiento social de las personas homosexuales, bisexuales y trans. Y en Colombia
fue donde se resolvió que la L iba adelante como una manera de hacer visible que las lesbianas existen, porque en la mayoría de países es GLBT o GBTL, la G de gay va adelante. Listo, entonces lo primero que digo es un acrónimo y que en Colombia es en ese orden. Lo otro que tengo que decir es que la I se la inventó la Corte Constitucional, la metió un día en una sentencia. Se pusieron de supermodernos, estaban hablando de temas de población LGBT y entonces dijeron, ¡ay! Y la I, y ¡prum! La pusieron ahí. Pero, vuelvo y repito, la sigla LGBT está construida desde el movimiento social de homosexuales, bisexuales y trans en Colombia, y entonces cuando ponen la I, pues realmente yo creo que no hay mucha gente intersexual, y cuando hablo de meterse debajo de esta sombrilla, estoy hablando de ser identificados como los que estamos debajo de la sombrilla LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Las personas intersexuales no necesariamente se quieren meter allí. Claro. Porque, pues claramente los índices de homofobia y discriminación son altos. Y una persona intersexual no necesariamente tendría por qué afrontar eso. Y de verdad, aunque hay un movimiento de personas intersexuales en el mundo que tienen unas reivindicaciones chéveres, que sin duda son muy importantes, no hay, que yo conozca en Colombia, gente que quiera esa bandera de la intersexualidad o que tengan siquiera una agenda con claridades acerca del tema de la intersexualidad. Bueno, pues aquí terminamos la primera parte de este vocabulario, de este glosario feminista. Yo no sé si terminé, no, espérense porque me falta decir claramente que la L significa lesbiana. Bueno. Lesbiana es una mujer que establece relaciones eróticas o afectivas con mujeres, esa es una lesbiana. Gay es la G de gay, L de lesbiana, G de gay. Gay es un hombre que establece relaciones eróticas y o afectivas con hombres, ese es un gay. Bisexual, la B, es una persona que puede establecer relaciones eróticas y afectivas tanto con hombres como con mujeres. No significa que sea simultáneo, ¿no? Puede tenerlas, si lo tiene simultáneo también hay muchos heterosexuales que tienen varias relaciones al tiempo. Entonces, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Bisexuales no son unas personas que están ahí pensando si llegan a la heterosexualidad o a la homosexualidad, no. Bisexual es una persona que logra establecer y que tiene claro que puede establecer relaciones eróticas y afectivas tanto con hombres como con mujeres. Y la T es la que confunde mucho, que es una persona transgenerista. Y yo creo que podemos dejar para el próximo programa la definición de la T, porque de verdad es un tema que preferiría extenderme un poquito. Bueno, entonces aquí terminamos la primera parte de este glosario, de este vocabulario feminista. En la segunda tenemos una por la M, o sea, no se imaginan todos los mansplaining, manspreading y esto. Mientras tanto, antes de terminar, vamos a ir con nuestro personaje de esta semana. Dianis, tenemos 3 personajes de la semana hoy. Sí, esta semana las mujeres dimos, mejor dicho, destacadas. cosas positivas al 100. Bueno, la primera. ¿Dices tú la primera? Bueno, las mujeres poderosas, voy a decir esto otra vez, las mujeres poderosas del Atlético Huila que se coronaron esta semana como las campeones de la Copa Libertadores femenina. O sea, esta es la primera vez que Colombia consiguió un título. Le ganaron 5-3 a Santos en Manaus, Brasil, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. El gol de Yoreli Rincón fue el que nos dio la victoria. Yoreli, que siempre además la hemos tenido en estos micrófonos. Muchas felicidades por estas chicas, por estas mujeres poderosas que nos han traído este título. Qué pena que no tengan la repercusión que tiene la Copa Libertadores de hombres y que además han tenido como problemas con el pago. Yo realmente no estoy que las sigan tratando de niñas. Y que las sigan tratando de niñas, que en el siguiente programa vamos a ver por qué no se pueden decir niñas a las niñas. Bueno, en atletismo tenemos otra que fue también un galardón histórico para Colombia, que fue Katherine Ibargüen, que recibió el premio a la mejor atleta del mundo. Del mundo. O sea, la mejor atleta del mundo este año para ella. Se lo dio la Federación Internacional de Atletismo, después de dominar las disciplinas de salto triple y salto largo. O sea, es la mejor atleta colombiana y del mundo. Y del mundo. Y además ella ganó todo este año, o sea, fue un año dorado, la triple diamante, exacto. Todo, sí. Bueno, tenemos una tercera, es Ada Hegerberg, espero que se diga así, o Hegerberg, no sé.
delantera del Club Femenino de Lyon, que ganó el primer Balón de Oro para una mujer. O sea, ¿qué época estamos viviendo de verdad? Es la primera mujer que le reconocen a las mujeres futbolistas este título. Este título lo entrega la revista France Football. Es lo más distinguido de fútbol, siempre se lo han dado a los hombres. Siempre vemos el Balón de Oro para Cristiano Ronaldo, para Messi, se fue para Luka Modric, y este año fue el de Luka Modric para hombres, pero por primera vez se lo dan a una mujer, se lo van a esta chica del Club Lyon, con una cosita pequeña en la mitad, que el desgraciado que estaba presentando. Estamos viviendo un momento histórico. Un momento histórico. Un momento histórico para las mujeres futbolistas y para las mujeres en general. Y el presentador del programa, lo único que se le ocurre preguntarle a la primera mujer Balón de Oro en la historia es si sabe perrear. O sea, la señora, yo creo que el gesto de la chica, si pueden ver el evidente, video, es como, no, adiós. O sea, pero ahí está el machismo en toda su extensión, y lo que pasó con el Atlético Huila también. O sea, las mujeres no solo se van en estas condiciones de desigualdad absurdas en las que están los equipos de fútbol femenino comparados con el fútbol masculino, sino que ganan un premio que además iba a entrar a las arcas del equipo masculino. Finalmente la presión social sirvió. Me acuerdo muchísimo que Katherine también ganó. O sea, también ganó una competencia, y lo único que se le ocurrió a un periodista fue preguntarle que quién era el machucante. O sea, ¿por qué? Machismo. Ahí está el machismo. Tres casos ejemplares de mujeres extraordinarias, valientes, fuertes, que se han superado hecho a sí en todos mismas los aspectos, y que han trabajado un montón por dejar en alto el nombre de sus países, y el machismo aparece en comentarios tan absurdos y ridículos como esos que están mencionando. Bueno, con estos personas de la semana nos despedimos. Recuerden que pueden encontrarnos en Spreaker, en iTunes, en Deezer, en Spotify y también en www.eltiempo.com/podcast. Escuchen el siguiente programa porque va a ser la segunda parte de este glosario. Nos escuchamos en un nuevo episodio.